necesito el dinero para mañana, me ordenó mi padre, entregándome la deuda de mi hermana de $350.000. Y sin demoras, añadió. Sonreí y dije, de acuerdo. 6 horas después, estaba en el aeropuerto. Cuando vino a mi casa por el dinero, solo encontró una puerta cerrada y una caja. La abrió y empezó a gritar. Soy Dileya, tengo 32 años, y nunca pensé que abandonaría toda mi vida de la noche a la mañana. Pero cuando mi padre golpeó la mesa con el puño y exigió $350.000 para cubrir el último desastre de mi hermana Amanda, algo dentro de mí finalmente se rompió. Años de ser la solucionadora de problemas de la familia, la hija responsable, el eterno fondo de rescate. Sus palabras todavía resuenan, necesito el dinero para mañana. Sin demoras. Sonreí y simplemente dije, de acuerdo. No tenía ni idea de lo que eso significaba realmente. Antes de profundizar en esta historia, deja un comentario diciéndome desde dónde estás viendo. Dale al botón de me gusta y suscríbete si alguna vez has tenido que tomar una decisión difícil que lo cambió todo. Créeme, lo que sucedió después te hará cuestionar todo sobre la obligación familiar. Para entender por qué desaparecí esa noche, necesitas conocer a mi familia. Mi padre, Ion, construyó un negocio inmobiliario moderadamente exitoso a base de pura fuerza de voluntad y una personalidad inflexible. Dirigía nuestra familia de la misma manera que dirigía su negocio, con autoridad absoluta y la expectativa de obediencia inmediata. Mi madre, Susan, era su contraparte perfecta, la pacificadora perpetua que suavizaba sus asperezas con palabras amables y sumisión silenciosa. Luego estaba mi hermana menor, Amanda. 3 años menor que yo y a años luz de distancia en responsabilidad. Mientras yo sacaba calificaciones perfectas y trabajaba a tiempo parcial desde los 16, Amanda flotaba por la vida a base de encanto y dramatismo. Suspendía asignaturas, pero de alguna manera seguía siendo elogiada por esforzarse al máximo. Chocaba coches y le compraban otros nuevos. Dejaba trabajos cuando se volvían demasiado estresantes y de alguna manera siempre caía de pie, generalmente con ayuda financiera de nuestros padres. Amanda es más sensible que tú, explicaba mi madre cada vez que yo cuestionaba la doble moral. Tú eres la fuerte, Dileya. Tú puedes con las cosas. Y yo podía con las cosas. Podía trabajar 30 horas a la semana mientras mantenía un promedio de 4 puntos. Podía solicitar todas las becas posibles para pagar la universidad sin pedir dinero a mis padres, a pesar de saber que ellos pagaron la matrícula completa de Amanda cuando decidió estudiar diseño de moda por un capricho. Los años universitarios fueron un marcado contraste entre nosotras. Mientras yo hacía malabares con múltiples trabajos y prácticas, Amanda publicaba infinitas actualizaciones en redes sociales desde fiestas y viajes de vacaciones de primavera. Yo vivía en un apartamento diminuto con 3 compañeras para ahorrar dinero. Ella tenía un bonito estudio en el centro pagado por nuestros padres. Cuando me gradué con honores en finanzas, mis padres asistieron, pero se fueron temprano porque Amanda tuvo una emergencia que resultó ser una ruptura con su novio de 2 semanas. Construí mi carrera metódicamente en una firma de inversión, comenzando como analista y ascendiendo a asesora senior a través de un rendimiento constante e innumerables noches de trabajo. A los 29 años, había ahorrado lo suficiente para la entrada de una modesta pero perfecta casa de 2 dormitorios en un buen vecindario. Esa casa lo representaba todo para mí. Cada turno extra, cada vacación que nunca tomé, cada dólar cuidadosamente ahorrado en lugar de gastado. Mi relación con Amanda se deterioró a medida que nos acercábamos a los 30. Mientras yo establecía mi independencia financiera, su estilo de vida continuaba siendo subsidiado por nuestros padres y cada vez más, por mí. El primer gran rescate llegó cuando Amanda decidió lanzar una boutique de ropa en línea hace 4 años. Necesitaba $15.000 para el inventario inicial, pero había agotado sus tarjetas de crédito y le habían negado un préstamo para pequeñas empresas debido a su mal historial crediticio. Mi padre me llamó, no para pedirme, sino para decirme, ayuda a tu hermana. Transferí el dinero al día siguiente, creando un plan de pago que Amanda siguió durante exactamente 2 meses antes de que comenzaran las excusas. El negocio quebró en 1 año. El segundo incidente ocurrió cuando Amanda se involucró con un hombre rico que resultó estar casado. Después de una desordenada confrontación pública con su esposa, Amanda fue demandada por daños a la propiedad y angustia emocional.
$20.000 de mis ahorros desaparecieron para resolver ese caso rápida y silenciosamente. La tercera vez, hace solo 6 meses, involucró el extravagante contrato de arrendamiento del apartamento de Amanda que ya no podía pagar después de renunciar a su trabajo en una revista de moda porque su jefa era totalmente tóxica. $35.000 cubrieron la terminación de su contrato, el alquiler pendiente y los gastos de mudanza. Después de ese tercer rescate, tuve una conversación seria con mi familia. Esta es la última vez, les dije con firmeza durante una cena tensa en casa de mis padres. Quiero a Amanda, pero no puedo seguir financiando sus errores. Tengo mis propios objetivos financieros. ¿Y qué podría ser más importante que ayudar a tu hermana?, preguntó mi padre, su tono dejando claro que solo había una respuesta aceptable. Mi futuro, respondí, sintiendo mis manos temblar ligeramente debajo de la mesa. He estado ahorrando durante años para tomarme un año sabático y viajar. Ese dinero tiene un propósito. Mi madre intervino con su habitual tono conciliador. Por supuesto que mereces tu viaje, cariño. Amanda promete que esta es la última vez que necesitará ayuda, ¿verdad, Amanda? Amanda asintió entre lágrimas, pareciendo apropiadamente arrepentida. Te lo juro, voy a enderezar mi vida. Ya tengo entrevistas de trabajo programadas. Quería creerla. Parte de mí siempre quiso creer en la fantasía familiar de que nos apoyábamos mutuamente por igual, que mis sacrificios eran apreciados, que las cosas eventualmente se equilibrarían. Mi vida había ido bien en los últimos meses. Un ascenso a asesora de inversiones senior estaba en el horizonte en el trabajo. Había estado saliendo con Michael, un arquitecto de ojos amables y presencia tranquila, durante casi un año. Lo más importante, mi fondo para viajar estaba casi completo. 5 años de ahorro cuidadoso para un sueño que había tenido desde la universidad, un año explorando el mundo, experimentando diferentes culturas y, finalmente, poniéndome a mí misma en primer lugar. Incluso había creado un diario de viaje detallado, trazando mi itinerario, investigando costumbres locales, aprendiendo frases básicas en varios idiomas. Tailandia sería mi primera parada, luego Vietnam, Japón, abriéndome paso por el sudeste asiático antes de dirigirme a Europa. Cada detalle estaba planeado con esmero como mi recompensa por años de responsabilidad y trabajo duro. Por una vez, todo parecía estar encajando en mi vida. Debería haber sabido que era demasiado bueno para durar. La llamada llegó a las 11:30 de una noche de martes. Estaba revisando las carteras de los clientes cuando mi teléfono se iluminó con el nombre de mi padre. Dileya, reunión familiar mañana por la mañana, a las 8 en punto en casa, ladró sin preámbulos. Papá, tengo reuniones con clientes toda la mañana, respondí, sintiendo ya la tensión familiar arrastrarse por mis hombros. Cancélalas. Esto es familia. 8 de la mañana. La llamada terminó antes de que pudiera responder. Le envié un mensaje de texto a Michael, emergencia familiar, aparentemente. Reunión mañana por la mañana. Ya lo temo. Su respuesta llegó rápidamente, ¿quieres que vaya contigo? La oferta me reconfortó, pero la rechacé. Michael solo había conocido a mi familia 2 veces, y ambas ocasiones habían sido incómodas. Mi padre desestimó su carrera de arquitectura como dibujar bonitos cuadros de edificios, mientras que mi madre rondaba ansiosamente, disculpándose constantemente por ofensas imaginarias. Amanda había coqueteado con él a pesar de mi evidente incomodidad. No estaba lista para someterlo a una crisis familiar completa. Llegué a casa de mis padres a las 7:55 de la mañana siguiente, preparándome mentalmente mientras caminaba por el familiar sendero de ladrillos. En el momento en que entré por la puerta principal, la atmósfera me golpeó como una fuerza física. Mi madre caminaba de un lado a otro por la sala, ofreciéndome un té que no quería. Mi padre estaba sentado rígidamente en su sillón de cuero, con el rostro contraído en líneas sombrías. Amanda estaba acurrucada en el sofá, con los ojos rojos e hinchados, soltando sollozos dramáticos de vez en cuando. ¿Qué pasó?, pregunté, permaneciendo de pie, con el bolso todavía colgado del hombro. Tu hermana se ha metido en una situación, comenzó mi padre, su voz controlada, pero con una corriente subterránea de furia. Cuéntaselo, Amanda. Amanda me miró, con el rímel corrido bajo los ojos. Cometí un error, susurró, con la voz quebrada. Solo dime qué pasó,
dije, sintiendo ya cómo se vaciaba mi cuenta bancaria. La historia surgió entre sollozos y las impacientes interrupciones de mi padre. Amanda había intentado lanzar otra boutique, esta vez una tienda física en un distrito comercial de lujo. Le habían negado préstamos comerciales convencionales debido a sus fracasos anteriores, por lo que había recurrido a lo que llamó inversores privados, pero que claramente eran prestamistas usureros que cobraban tasas de interés exorbitantes. $350.000, declaró finalmente mi padre, mirándome directamente. Eso es lo que debe y lo quieren en 2 días. La cantidad me golpeó como un golpe físico. $350.000. ¿Hablas en serio? ¿Qué podría costar tanto? Renovación del local, inventario premium, campaña de marketing, murmuró Amanda. Los intereses se acumularon rápidamente cuando no hice el primer pago. Esta no es gente a la que quieras deberle dinero, continuó mi padre. Han hecho amenazas. Acciones legales como mínimo, pero insinuaron algo peor. Miré a mi madre, que ahora se retorcía las manos. ¿Por qué no ir a la policía si la están amenazando? ¿Y arruinar la reputación de Amanda? Arrastrar el nombre de nuestra familia por el barro, exclamó mi madre. Tu padre ha trabajado décadas para construir su reputación en esta comunidad. Por supuesto, la reputación familiar importaba más que la seguridad real o, Dios no lo quiera, que Amanda enfrentara las consecuencias. Estoy tratando de liquidar algunos activos, continuó mi padre. Pero la mayor parte de mi capital está inmovilizado en desarrollos que no se pueden convertir fácilmente en efectivo, especialmente en 48 horas, añadió mi madre. Nunca te lo pediríamos si hubiera otra manera, cariño. Pero no estaban pidiendo. No realmente. La expectativa flotaba en el aire, tácita, pero inconfundible. Yo era la solución, de nuevo. ¿Qué hay del negocio en sí? El inventario, sugerí, buscando desesperadamente alternativas. No vale nada, desestimó mi padre con un gesto. El contrato de arrendamiento está en pérdidas y la mercancía estaba mayormente en consignación. Así que literalmente no hay nada que mostrar por $350.000, pregunté, la incredulidad colándose en mi voz. Amanda empezó a llorar más fuerte. Lo intenté, realmente pensé que funcionaría esta vez. Tenía clientes interesados, pero luego los problemas de la cadena de suministro retrasaron todo, y los contratistas se pasaron del presupuesto con las renovaciones, Dejé de escuchar sus excusas, un guión familiar del que había oído variaciones durante años. Mientras tanto, los ojos de mi padre nunca me abandonaron, calculando. Mi madre se había sentado junto a Amanda, frotándole la espalda en pequeños círculos. Dileya, dijo finalmente mi padre, su voz adoptando el tono que usaba para cerrar tratos comerciales. Tú estás en la mejor posición para ayudar. Tu cartera de inversiones es sustancial y tienes tu fondo para viajar. La mención casual de mi fondo para viajar me produjo un escalofrío. Nunca le había contado el propósito específico de mis ahorros, solo que estaba ahorrando para planes futuros. El hecho de que supiera exactamente para qué era y aún esperara que se lo entregara decía mucho. Mi fondo para viajar cubriría tal vez la mitad de esa cantidad, dije con cuidado. Y me tomó 5 años ahorrarlo. Puedes viajar más tarde, intervino mi madre. Amanda necesita ayuda ahora. La familia es lo primero. La familia es lo primero, el estribillo familiar que siempre parecía aplicarse solo a mí, nunca a cómo la familia me trataba a mí a cambio. ¿Por qué siempre es mi responsabilidad limpiar estos desastres?, pregunté, sintiendo una rara llamarada de rebelión surgir dentro de mí. Ya he rescatado a Amanda 3 veces. Tengo mi propia vida, mis propios planes. Planes que pueden esperar, dijo mi padre con desdén. Esto es una emergencia, Dileya. La seguridad de Amanda podría estar en riesgo. Miré a mi hermana, que había logrado recomponerse lo suficiente como para revisar su teléfono entre sollozos. ¿Siquiera intentaste resolver esto por tu cuenta antes de venir a mí? ¿Investigaste la bancarrota, la protección, negociar un plan de pago, algo? No hay tiempo para eso, interrumpió mi padre antes de que Amanda pudiera responder. Esta gente quiere su dinero ahora. Y fue entonces cuando supe con absoluta certeza que nada cambiaría jamás. Este patrón se repetiría sin fin a lo largo de nuestras vidas.
Amanda crearía desastres y se esperaría que yo sacrificara lo que fuera necesario para solucionarlos. La revelación se posó sobre mí como una pesada manta, asfixiante, pero también extrañamente clarificadora. Algo fundamental cambió dentro de mí en ese momento. Aunque mantuve mi expresión neutral. Necesito tiempo para pensar, dije, tomando mi bolso. No puedo simplemente liquidar toda mi cartera de inversiones al instante. Tienes hasta mañana por la mañana, declaró mi padre. No una petición, sino una orden. Mientras me giraba para irme, Amanda finalmente levantó la vista de su teléfono. Lo siento mucho, dijo, pero sus ojos contenían la misma expectativa de derecho que había visto innumerables veces antes. Asentí sin responder y salí, el peso de sus expectativas siguiéndome como una sombra. No llegué a casa antes de que mi teléfono sonara de nuevo. Mi padre, llamando para asegurarse de que ya estaba trabajando en la transferencia de dinero. Sin duda. Dileya, espero soluciones, no evasivas, dijo inmediatamente cuando contesté. Estoy tratando de averiguar qué es posible, respondí, estacionando frente a mi casa. $350.000 no es calderilla, papá. No puedo simplemente retirar eso por un capricho. Esto no es un capricho. Es el bienestar de tu hermana. Su voz se endureció. Necesito el dinero para mañana. Sin demoras. Papá, sé razonable. Incluso si aceptara esto, lo cual no he hecho, las instituciones financieras tienen límites de retiro. Hay procesos. Resuélvelo, me cortó. Trabajas en finanzas. Usa tus conexiones. Respiré hondo. ¿Qué hay de otras opciones? Podrías sacar una segunda hipoteca sobre tu casa. Amanda podría vender su coche, su guardarropa de diseñador. Su risa fue fría. La casa ya está hipotecada para fines comerciales, y las posesiones de Amanda apenas harían mella en esta cantidad. Entonces, ¿qué tal un préstamo formal de un banco contigo como avalista? No hay tiempo y un rastro de papel complicaría las cosas. Traducción, no quería documentación oficial de este desastre. Gestión de imagen, como siempre. Papá, dije con cuidado. Este es mi futuro. Estamos hablando de todos mis ahorros. ¿Y qué es más importante, tus vacaciones o la seguridad de tu hermana? La forma en que lo planteó fue manipuladora, diseñada para hacerme sentir egoísta por cualquier vacilación. No son solo unas vacaciones, insistí. Es un plan de vida por el que he trabajado durante años. Toda mi carrera ha estado construyéndose para este año sabático. Para que puedas tomarte selfies en trampas para turistas, se burló. Sé seria, Dileya. Esto es una crisis real. Su desdén por mis sueños me dolió más de lo que quería admitir. Podría ayudar con una parte, ofrecí como compromiso. Quizás 50.000. Tú podrías cubrir el resto. Esto no es una negociación, declaró rotundamente. Tu hermana necesita $350.000 para mañana y tú vas a proporcionárselos. Y si no puedo o no quiero, las palabras se me escaparon antes de que pudiera reconsiderarlo. El silencio al otro lado fue breve pero cargado. Entonces no eres la hija que crié. La familia cuida de la familia. Dileya, tu madre y yo te hemos dado todo. Te pagamos la universidad, apoyamos tu carrera. Casi me reí de la flagrante revisión de la historia. Papá, yo me pagué la universidad con becas y trabajos. Tú pagaste la educación de Amanda, no la mía. Te dimos un techo sobre tu cabeza mientras crecías, comida, oportunidades. La crianza básica no es una deuda que deba pagar con todo mi futuro financiero, respondí, sorprendiéndome a mí misma con mi audacia. Ya veo cómo es, dijo, su voz peligrosamente tranquila. Cuando te necesitamos, de repente, no somos buenos padres. Después de todo lo que hemos hecho, tu madre está devastada por tu egoísmo en este momento. La manipulación emocional era tan transparente que casi perdió su poder. Casi. Necesito tiempo para pensar, repetí. 24 horas, Dileya. Luego te espero en nuestra casa con el dinero o no te molestes en venir. Ya no serás mi hija. La llamada terminó y me quedé en mi coche, con las manos temblando.
El ultimátum resonaba en mi cabeza. Ya no ser su hija. La amenaza debería haberme devastado, pero en cambio sentí una inesperada ola de alivio. Finalmente entré, dejé las llaves en el mostrador y me dejé caer en el sofá. Mi teléfono se iluminó inmediatamente con mensajes de mi madre. Tu padre solo está estresado, cariño. No quiere ser duro. Amanda está llorando otra vez. Se siente terrible por ponerte en esta posición. Sabemos que es mucho pedir, pero la familia siempre se apoya mutuamente. Por favor, llámame. Podemos resolver esto juntas. Los mensajes continuaron, alternando entre chantajes emocionales y conciliaciones. Silencié mi teléfono y miré al techo, sintiendo el peso de las expectativas de mi familia presionándome como una fuerza física. Más tarde esa noche, mientras investigaba lo que realmente implicaría liquidar mi cartera, sonó el timbre. Mi padre estaba en el porche, con el rostro contraído en líneas decididas. Pensé que podríamos discutir esto como adultos, dijo, empujándome para entrar en la casa sin esperar una invitación. No hay nada que discutir, respondí, cerrando la puerta. Has dejado clara tu posición. Inspeccionó mi sala de estar con ojos críticos antes de volverse hacia mí. Quiero que entiendas la gravedad de la situación. Esta gente a la que Amanda pidió dinero no está jugando. Entiendo perfectamente. Amanda tomó decisiones terribles y ahora espera que todos los demás la salven, como siempre. Su rostro se sonrojó. Siempre has estado celosa de tu hermana. La acusación era tan absurda que de hecho me reí. ¿Celosa de qué? De su incapacidad para mantener un trabajo, de su creciente deuda, de su completa falta de responsabilidad. De su espíritu, su creatividad, del hecho de que ella toma riesgos mientras tú juegas a lo seguro. Esos riesgos parecen estar costando $350.000 en este momento, señalé. Hizo un gesto despectivo con la mano. El dinero se puede reemplazar. La familia no. Exactamente mi punto, estuve de acuerdo. Sin embargo, estás dispuesto a repudiarme por dinero. Se acercó más, bajando la voz. Necesito el dinero para mañana y sin demoras. Ya le dije a esta gente que lo tendremos. La presunción era asombrosa. Había garantizado mi dinero sin siquiera hablar conmigo primero. No tenías derecho a hacer promesas en mi nombre, dije, sintiendo una extraña calma instalarse en mí. Tenía todo el derecho. Soy tu padre. Eso no te da la propiedad de mis finanzas. Me da el derecho a esperar apoyo en una crisis familiar, gritó, su control finalmente resbalando. Después de todo lo que hemos hecho por ti, así es como nos lo pagas. Con egoísmo y discusiones cuando tu hermana podría estar en peligro. Miré a este hombre. A mi padre. Realmente lo miré, quizás por primera vez en mi vida adulta. No vi la figura imponente de mi infancia, sino a alguien más pequeño, alguien que controlaba a través del miedo y la obligación en lugar del respeto y el amor. Lo pensaré, dije en voz baja. Ahora, por favor, vete. Necesito hacer algunos cálculos. Me miró durante un largo momento, luego asintió rígidamente. Mañana por la mañana, dile ya. A las 9 en punto en nuestra casa con los fondos, o no te molestes en venir. Después de que se fue, me senté en silencio durante casi una hora, con los pensamientos acelerados. Luego, con repentina claridad, sonreí y susurré a mi sala de estar vacía, de acuerdo. No dormí esa noche, ni un solo minuto. En cambio, me senté con las piernas cruzadas en mi cama con 5 años de diarios de viaje esparcidos a mi alrededor, itinerarios detallados, notas de idiomas, investigación cultural, presupuestos cuidadosamente calculados y recalculados. 5 años de sueños meticulosamente documentados. Las lágrimas caían de vez en cuando mientras hojeaba las páginas, pero no eran las lágrimas desesperadas de alguien atrapado. Eran lágrimas de luto, reconociendo lo que estaba terminando y lo que podría estar comenzando. La pared frente a mi cama presentaba un gran mapa del mundo con alfileres de colores marcando mis destinos planeados. Tailandia, Vietnam, Japón, Indonesia, continuando a través de los continentes. Había visualizado este viaje tantas veces, imaginándome crecer, aprender, descubrir partes de mí misma que nunca habían tenido espacio para emerger dentro de los confines de las expectativas de mi familia.
Alrededor de las 3 de la mañana, mirando ese mapa, algo se cristalizó dentro de mí. Una revelación tan clara que se sintió casi como una sensación física. Ya no les debía mi futuro. El peso constante de ser la responsable, la confiable, la solucionadora de problemas, se había normalizado tanto que nunca lo había cuestionado por completo. Pero ahora, frente a la exigencia de sacrificar todo por lo que había trabajado, lo absurdo del patrón se volvió imposible de ignorar. Amanda nunca cambiaría mientras estuviera protegida de las consecuencias. Mis padres nunca me verían como algo más que un recurso mientras yo lo permitiera. Este ciclo se repetiría para siempre a menos que alguien lo rompiera. Ese alguien tendría que ser yo. El plan se formó con sorprendente rapidez y claridad. No solo una reacción emocional, sino una decisión estratégica. No les daría el dinero. No me presentaría al ultimátum de las 9 de la mañana. No seguiría participando en esta disfunción. Desaparecería. No para siempre, no quemando todos los puentes, sino el tiempo suficiente para establecer límites que nunca antes habían existido en mi familia. Emprendería el viaje que había planeado, comenzando de inmediato, en lugar de esperar la fecha de partida original dentro de 3 meses. Una curiosa calma se apoderó de mí una vez que se tomó la decisión. Me duché, preparé café y comencé a hacer listas con precisión metódica, qué empacar, qué almacenar, facturas que pagar por adelantado, personas a las que notificar. A las 7 de la mañana, llamé a Michael. Su voz estaba somnolienta, pero se avivó rápidamente mientras le explicaba la situación. «¿Tu padre realmente amenazó con repudiarte si no les das el dinero?», preguntó, la incredulidad evidente en su tono. «Sí, y la parte más extraña es lo poco que duele esa amenaza», admití. «Es como si finalmente me diera permiso para elegirme a mí misma por una vez». «¿Qué vas a hacer?». Respiré hondo. «Voy a hacer mi viaje, a partir de hoy. No puedo estar aquí para su fecha límite de las 9 de la mañana porque sé que al final me doblegarán. Necesito irme». Hubo una pausa y por un momento me preocupé de que intentara disuadirme. Decirme que estaba exagerando. En cambio, ¿a dónde vas primero? Tailandia. Bangkok. Siempre iba a ser mi primera parada. ¿Quieres compañía?, preguntó simplemente. La oferta me conmovió profundamente. Todavía no. Necesito hacer esta parte sola, creo. Para demostrarme a mí misma que puedo. Pero quizás podrías encontrarte conmigo en algún lugar del camino. Una vez que haya encontrado mi equilibrio. Solo dime cuándo y dónde, prometió. Tengo tiempo de vacaciones acumulado. Y Dileya, estoy orgulloso de ti. Esto es increíblemente valiente. Su apoyo me hizo llorar de nuevo. Gracias. ¿Eso significa todo en este momento? Después de colgar, me moví con un propósito renovado. Llamé a mi jefa, le expliqué que necesitaba una licencia personal de emergencia y me sentí aliviada cuando fue comprensiva. Siempre había sido una empleada valiosa, nunca me tomaba días por enfermedad, trabajaba en festivos cuando era necesario. Aceptó 3 meses de licencia sin sueldo con la posibilidad de una extensión. Luego, fui al banco y retiré una parte significativa de mis ahorros, aunque a propósito no todos. Suficiente para un viaje prolongado, pero dejando algo invertido para un eventual regreso. No estaba quemando todos los puentes detrás de mí, solo creando la distancia necesaria. Reservé un billete de ida a Bangkok, con salida esa misma noche. El agente de viajes me encontró un asiento de última hora, y el correo electrónico de confirmación trajo tanto terror como euforia. Pagué 6 meses de alquiler por adelantado en mi casa, organicé que un vecino recogiera el correo y empaqué solo lo que cabría en una mochila y una maleta pequeña. Lo esencial, lo irreemplazable, fotos, diario, algunos artículos sentimentales. Todo lo demás podía ser reemplazado o prescindido. La tarea final fue quizás la más importante. Encontré una caja decorativa que había recibido como regalo hace años, la forré con papel de seda y comencé a llenarla de documentación. Un libro de contabilidad de cada préstamo que le había dado a Amanda a lo largo de los años, por un total de casi $70,000, copias de correos electrónicos y mensajes de texto prometiendo un reembolso que nunca se materializó. Una colección de pagarés escritos con su letra que probablemente ni siquiera recordaba haber firmado.
Luego escribí una carta. Me llevó 3 intentos conseguir el tono adecuado. No enfadada, sino clara. No vengativa, sino honesta. Expliqué por qué no podía continuar en el papel que se me había asignado. Expresé amor a pesar de la necesaria separación. Documenté el patrón de explotación sin acusaciones. No revelé mi destino, pero dejé abierta la posibilidad de un contacto futuro una vez que se establecieran los límites. La firmé simplemente Dileya en lugar del habitual con cariño, Dileya, que había terminado cada comunicación con mi familia desde la infancia. Un cambio pequeño pero significativo. La caja fue envuelta cuidadosamente con una simple cinta, un regalo final para una familia que había exigido tantos. Coloqué la llave de repuesto de mi casa encima. A las 4 de la tarde, mi teléfono sonó de nuevo. Mi padre. Espero verte a las 9 mañana. Con el dinero, declaró sin saludar. Respiré hondo y respondí con perfecta calma. De acuerdo. Pude oír la sorpresa en su momentáneo silencio, seguido de satisfacción. Bien. Tu madre hará el desayuno. Suena bien, dije, mi voz no delatando nada de mis planes. Después de colgar, apagué inmediatamente mi teléfono, saqué la tarjeta SIM y metí ambos en un cajón. Compraría un teléfono nuevo, un número nuevo en Tailandia. Un corte limpio. El taxi llegó a las 5. Miré mi casa por última vez, sintiendo una mezcla compleja de emociones. Tristeza, ciertamente. Miedo, absolutamente. Pero abrumadoramente, debajo de todo, una sensación de liberación tan poderosa que era casi vertiginosa. En el taxi, me permití una pequeña sonrisa. Por primera vez en mi vida adulta, me había elegido a mí misma. La luz de la mañana proyectaba largas sombras por mi sala de estar mientras hacía los preparativos finales. Habiendo permanecido despierta toda la noche, me movía con la extraña claridad que proviene del agotamiento combinado con una convicción absoluta. Cada artículo que empaqué había sido cuidadosamente considerado, cada documento asegurado, cada cabo suelto atado tan ordenadamente como fue posible. Ya había retirado mis ahorros, convirtiendo parte en cheques de viajero y tarjetas internacionales prepago, el resto distribuido entre diferentes cuentas a las que se podía acceder globalmente. No todos mis ahorros, pero lo suficiente para sostenerme durante al menos un año en el extranjero, viviendo modestamente pero cómodamente, como había planeado. Los arreglos prácticos habían sido sorprendentemente simples. 6 meses de alquiler pagados por adelantado a mi arrendador, quien parecía confundido pero complacido por la inesperada ganancia. Los servicios públicos configurados para pago automático. Mis pocas plantas dadas a los vecinos. Reenvío de correo organizado. Empaque ligero. 2 semanas de ropa versátil, artículos de tocador esenciales, documentos importantes asegurados en bolsas impermeables, suministros de primeros auxilios y mis posesiones más preciadas, una pequeña caja de fotos y los diarios que detallaban mis planes de viaje. Todo cabía en una mochila y una pequeña maleta con ruedas, exactamente como lo había planeado durante años de leer blogs de viajes y guías de empaque minimalista. Lo que quedaba era el regalo para mi familia, la caja que había preparado la noche anterior. La coloqué en la mesa de café, centrándola perfectamente, la llave de la casa brillando encima. Dentro estaba la documentación de años de apoyo financiero brindado a Amanda, las promesas rotas de reembolso y mi carta explicando mi decisión. La carta había sido la parte más difícil. Cómo expresar años de emociones complejas sin sonar amargada, cómo establecer límites sin cortar los lazos por completo. La había reescrito varias veces, finalmente decidiéndome por una versión que se sentía fiel a mis sentimientos mientras dejaba espacio para una posible reconciliación algún día en términos más saludables. La carta comenzaba con hechos simples: le he dado a Amanda $73.426 en los últimos 5 años. He recibido $2.100 en concepto de reembolso. Me han dicho cada vez que sería la última vez que necesitaría mi ayuda. No puedo y no proporcionaré $350.000 para cubrir esta última crisis. Las secciones intermedias detallaban el patrón de la dinámica familiar, mis repetidos intentos de establecer límites y el constante desprecio por mis propias necesidades y metas. Concluía con mi decisión: voy a hacer el viaje que he planeado durante 5 años. Necesito tiempo lejos de este patrón que nos hiere a todos de diferentes maneras. Amanda necesita enfrentar las consecuencias para crecer.
Ustedes necesitan reconocer que protegerla de esas consecuencias solo ha fomentado un comportamiento destructivo. Yo necesito descubrir quién soy fuera del papel de solucionadora de problemas de la familia. Los quiero, pero no puedo continuar así. Me pondré en contacto cuando esté lista. No especifiqué a dónde iba ni por cuánto tiempo. Esa incertidumbre era una protección necesaria contra las tendencias controladoras de mi padre y mi propia debilidad potencial si me enfrentaba a suficiente manipulación emocional. Caminé por mi casa una última vez, un espacio que representaba tanto trabajo duro e independencia. Mi primer logro real como adulta, comprado con mi propio dinero, decorado a mi gusto. Pasé los dedos por las estanterías, enderecé un marco de fotos, ajusté un cojín, pequeños gestos sin sentido de despedida. Exactamente a las 8:15, 45 minutos antes de que me esperaran en casa de mis padres con el dinero, sonó mi teléfono. Mi padre, sin duda llamando para asegurarse de que estuviera en camino con los fondos. Respondí con firme compostura, «Hola, papá. ¿Estás en camino?» Sin saludo, sin cumplidos. «Todo se está arreglando», respondí, la cuidadosa redacción técnicamente cierta mientras no revelaba nada. «Bien. Tu madre está haciendo esas tortitas de arándanos que te gustan». El intento de normalidad, de fingir que esto era solo un desayuno familiar normal en lugar de una extorsión financiera, casi me hizo reír. «Me encargaré de todo, papá», dije, el doble sentido claro solo para mí. «Nos vemos pronto». Colgó sin esperar mi respuesta. Apagué mi teléfono inmediatamente después, un acto simbólico que se sintió sorprendentemente poderoso. La capacidad de simplemente desconectar, de elegir el silencio sobre el constante aluvión de demandas y culpa. Afuera, el taxi llegó puntualmente. El conductor ayudó a cargar mi equipaje, comentando que viajaba ligera, asumiendo que iba a un corto viaje de negocios. Sonreí sin corregirlo y eché un último vistazo a mi casa antes de cerrar la puerta, comprobando que estuviera cerrada con llave. Coloqué la caja con la carta cuidadosamente en el felpudo de bienvenida, posicionada donde no pudiera pasar desapercibida. El viaje al aeropuerto transcurrió en un silencio contemplativo, las calles familiares de mi vecindario, luego la autopista, luego la aproximación a las salidas, las señales de vuelos internacionales. Cada kilómetro aumentaba la distancia entre la antigua Dileya y quienquiera que pudiera llegar a ser. En el aeropuerto, me moví a través del check-in con eficiencia mecánica. Sí, billete de ida. No, todavía no hay vuelo de regreso. Pasaporte, tarjeta de embarque, control de seguridad, la coreografía practicada de los viajes modernos llevándome hacia adelante. Sentada en la puerta de embarque, finalmente me permití procesar completamente lo que estaba haciendo. Dejando atrás mi trabajo temporalmente, mi casa mantenida, mi relación en pausa, no terminada, y mi familia complicada. ¿Estaba exagerando? La duda se coló mientras comenzaba el proceso de embarque. $350.000 era una suma enorme, pero ¿valía la pena esta salida dramática? Luego recordé el tono despectivo de mi padre al hablar de mis sueños, la forma casual en que esperaba que renunciara a 5 años de planificación y ahorro, la completa ausencia de gratitud por la ayuda pasada. La amenaza de repudiarme por tener límites. Los años de permitir la irresponsabilidad de Amanda mientras exigían una responsabilidad perfecta de mí. No, esto no era una reacción exagerada. Esto era autoconservación largamente esperada. Mi asiento estaba junto a la ventana, ofreciendo una vista del paisaje estadounidense que se desvanecía mientras despegábamos. A medida que el avión ganaba altitud, imaginé a mi padre llegando a mi casa, esperando encontrarme con un cheque en la mano, quizás arrepentida por mi resistencia anterior, encontrando en cambio una puerta cerrada y una caja de verdades nunca antes reunidas tan claramente. Podía imaginar su rostro mientras leía la carta. La ira inicial, la indignación balbuceante, la incredulidad de que realmente lo había desafiado, la lenta comprensión de que su control tenía límites. En algún lugar sobre el Pacífico, envié un único mensaje de texto a Michael desde el wifi del avión usando mi tableta para evitar encender mi teléfono. ¿Lo hice? Soy libre. Su respuesta llegó minutos después. Buen viaje. El mundo te está esperando. Y yo también. Cuando estés lista. Me recliné en el reposacabezas, cerré los ojos y, por primera vez en días, dormí pacíficamente.
Las 9 de la mañana llegaron a mi casa abandonada con resultados predecibles. Mi padre, puntual hasta la exageración, entró en el camino de entrada, esperando encontrarme esperando con el dinero, quizás disculpándome por mi renuencia anterior. En cambio, encontró una puerta cerrada, mi coche conspicuamente ausente y una caja colocada precisamente en el centro del felpudo de bienvenida. Me enteré de los detalles de lo que sucedió después por Michael, quien lo escuchó de un amigo en común que vivía a 2 casas de la mía. Según este vecino, mi padre llamó repetidamente, luego intentó llamar a mi teléfono, visiblemente agitado cuando iba directamente al buzón de voz. Finalmente, notó la caja con la llave encima, la abrió allí mismo en el porche y comenzó a leer el contenido. Según los informes, su rostro se transformó de molestia a incredulidad y a pura rabia. Gritó mi nombre lo suficientemente alto como para llamar la atención de la gente que paseaba a sus perros. Golpeó mi puerta principal con el puño, haciendo que la corona decorativa cayera al suelo. No puede hacer esto, gritó a nadie en particular. No puede simplemente irse. Pero había hecho exactamente eso. Ya estaba a miles de kilómetros de distancia, mi avión cruzando la línea internacional de cambio de fecha mientras él echaba humo en mi porche. Mi padre usó la llave para entrar en mi casa, presumiblemente buscando pistas sobre mi paradero, o quizás esperando encontrarme escondida adentro. Salió 20 minutos después, con el rostro sonrojado, agarrando la caja y mi carta. La reunión familiar de emergencia que siguió debe haber sido caótica. Mi madre llamó a Michael llorando, preguntando si sabía dónde estaba, si había mencionado algún plan loco. Él le dijo, con sinceridad, que sabía que necesitaba espacio y respetaba mi decisión, pero no ofreció detalles sobre mi ubicación. Abandonó a su familia, sollozó mi madre. ¿Cómo pudo ser tan egoísta cuando Amanda la necesita? Michael, para su eterno crédito, respondió simplemente, quizás la pregunta debería ser por qué Dileya sintió que no tenía más opción que irse. Su reacción siguió patrones predecibles. Mi padre se enfureció, amenazó con denunciarme como desaparecida a la policía. Aunque, como adulta de 32 años que había dejado una explicación clara, no había nada que denunciar. Mi madre alternaba entre lágrimas e intentos cada vez más desesperados por localizarme. Amanda, según Michael, parecía más confundida que cualquier otra cosa, genuinamente desconcertada de que me hubiera negado a rescatarla una vez más. La fecha límite para la deuda de Amanda llegó y pasó. Lo que sucedió después fue necesario, aunque difícil. Sin mi rescate, mi padre se vio obligado a liquidar 2 propiedades de inversión que había estado guardando para su apreciación. La venta, apresurada y por debajo del valor de mercado, cubrió la mayor parte de la deuda, pero no toda. El resto provino de los ahorros para la jubilación de mis padres, un hecho que Michael informó con no poca satisfacción. Tenían los recursos todo el tiempo, me dijo durante uno de nuestros intercambios semanales de correo electrónico seguro. Simplemente preferían usar los tuyos. Mis primeros días en Bangkok fueron una extraña mezcla de euforia y culpa. El vibrante caos de la ciudad proporcionaba una distracción constante. El calor húmedo y los sonidos desconocidos creaban una experiencia sensorial tan diferente a la de casa que era imposible pensar demasiado en lo que había dejado atrás. Me alojé en un hotel modesto pero limpio en un vecindario alejado de las principales zonas turísticas, comiendo comida callejera, visitando templos y adaptándome lentamente a la realidad de lo que había hecho. Cada mañana traía un pánico momentáneo seguido de una creciente confianza. Me las estaba arreglando. Estaba sobreviviendo. Finalmente, comencé a creer que podría realmente prosperar. Establecí rutinas. Té matutino en una tienda local donde el dueño gradualmente comenzó a reconocerme y a practicar su inglés. Tardes explorando diferentes distritos de la extensa ciudad. Noches escribiendo en mi diario, procesando las complejas emociones que surgían en los momentos de tranquilidad. La culpa nunca desapareció por completo, pero evolucionó hacia algo más matizado que un simple arrepentimiento. La reconocí como la respuesta programada de alguien entrenado desde la infancia para poner las necesidades de los demás primero, para ver los límites personales como egoísmo. Con la distancia, podía comenzar a examinar estos patrones objetivamente. Después de 3 semanas, envié mi primer correo electrónico a Michael usando una cuenta segura creada específicamente para nuestras comunicaciones. Compartí detalles prácticos, mi llegada segura, mi alojamiento, mis primeras impresiones de Tailandia.
Le pregunté sobre su vida, su trabajo, con cuidado de evitar preguntas directas sobre mi familia que pudieran ponerlo en una posición incómoda. Su respuesta llegó en horas, cálida y solidaria, sin presión. Compartió noticias de su último proyecto arquitectónico, mencionó un libro que estaba leyendo que le recordaba a mí, y solo al final ofreció información limitada sobre mi familia. Tus padres pasaron por mi apartamento buscándote la semana pasada. Les dije lo que sabía, que estás a salvo y necesitas espacio. Tu padre hizo algunas amenazas sobre acciones legales por esconderte, pero obviamente eso no llegó a ninguna parte ya que eres una adulta que se fue voluntariamente. Amanda aparentemente ha conseguido un trabajo en unos grandes almacenes. Venta al por menor, nivel de entrada. Tu madre lo mencionó como si fuera una tragedia, pero a mí me parece un paso positivo. La noticia sobre Amanda me sorprendió. Siempre había considerado el trabajo en tiendas por debajo de ella, a pesar de sus intereses en la moda. Quizás la necesidad finalmente la estaba empujando hacia la responsabilidad. Durante los meses siguientes, me instalé en un ritmo nómada. Moviéndome por Tailandia como lo había planeado originalmente, luego a Vietnam, Camboya, cada destino en mi itinerario meticulosamente investigado. Encontré trabajo temporal enseñando inglés para complementar mis ahorros, creé un blog de viajes bajo un seudónimo que gradualmente ganó un pequeño seguimiento y experimenté el crecimiento que siempre había esperado que este viaje me proporcionara. Michael y yo continuamos nuestra correspondencia, sus actualizaciones sobre el hogar cuidadosamente seleccionadas para proporcionar información sin presión. A través de él, me enteré de que mi padre se había visto obligado a reducir las operaciones de su negocio, que mi madre había aceptado un trabajo a tiempo parcial por primera vez en décadas para ayudar con las finanzas y, lo más sorprendente, que Amanda había mantenido su puesto en la tienda, incluso recibiendo un pequeño ascenso a subgerente. La dinámica familiar ha cambiado, escribió Michael, a los 6 meses de mi viaje. Sin ti como red de seguridad, todos se están adaptando de maneras que probablemente deberían haberlo hecho hace años. Leí sus palabras sentada en un café en Kioto, con los cerezos en flor pasando flotando por la ventana, y sentí una mezcla compleja de satisfacción y tristeza. Esto era lo que esperaba que sucediera, pero el hecho de que mi partida completa fuera necesaria para catalizar el cambio decía mucho sobre cuán arraigados habían estado nuestros patrones disfuncionales. Ocasionalmente, experimenté momentos de duda. Durante un episodio de intoxicación alimentaria en un pequeño pueblo de Vietnam, acostada sola y miserable en una casa de huéspedes, anhelé la comodidad de rostros familiares. Cuando celebré mi 33º cumpleaños con extraños en un albergue en Taiwán, sentí una punzada de soledad a pesar de su amabilidad. Pero estos momentos pasaron y cada vez emergí más fuerte, más segura de mi capacidad para navegar por el mundo de forma independiente. La mujer que había pasado décadas siendo confiable para todos los demás descubrió que también podía ser confiable para sí misma. Michael se unió a mí durante 2 semanas en Japón, una reunión ligeramente incómoda pero finalmente maravillosa que confirmó que nuestra conexión había sobrevivido a la separación. Nos despedimos con la promesa de volver a vernos en Europa, nuestra relación evolucionando hacia algo diferente, pero quizás más equilibrado que antes. Casi exactamente 9 meses después de mi partida, llegó un correo electrónico de una dirección desconocida. La línea de asunto decía simplemente, de tu madre. Lo miré durante un día entero antes de encontrar el valor para abrirlo. El café parisino bullía con las conversaciones matutinas, el tintineo de las tazas de espresso creando un telón de fondo relajante mientras abría mi portátil. Había pasado un año desde mi abrupta partida y la primavera en Francia era tan hermosa como mis diarios de viaje habían prometido. Había llegado hacía 3 días, mi 10º país en este viaje de autodescubrimiento. Tomé un sorbo de mi café y entré en mi correo electrónico, notando inmediatamente un nuevo mensaje de Michael. Habíamos mantenido nuestra correspondencia a lo largo de mis viajes, y él planeaba unirse a mí en Italia el mes siguiente. Sus actualizaciones desde casa se habían vuelto menos centradas en mi familia con el tiempo, una evolución natural a medida que mi nueva vida tomaba precedencia sobre el pasado que había dejado atrás. El mensaje de hoy, sin embargo, era diferente. Tu madre me pidió tu dirección de correo electrónico, escribió. No se la di, por supuesto, respetando tu privacidad, pero me dio una carta para que te la reenviara. Parece sincera, dile ya. La he adjuntado, pero solo tú puedes decidir si quieres leerla. Sin presión de ninguna manera. Apoyo lo que elijas. El archivo adjunto permaneció en mi bandeja de entrada, sin abrir,
mientras pedía un segundo café y un croissant, ganando tiempo con pequeños caprichos. La terraza se había llenado de parisinos y turistas por igual, el sol primaveral atrayendo a todos al aire libre después de una semana lluviosa. Finalmente, hice clic en el archivo adjunto, preparándome para el chantaje emocional o la manipulación. Querida Dileya, comenzaba simplemente, espero que este mensaje te encuentre bien y a salvo donde quiera que estés. He comenzado esta carta 100 veces durante el último año y he descartado cada intento. ¿Qué podría decir que importara después de todo lo que pasó? Pero hoy me di cuenta de que quizás lo más importante es simplemente reconocer la verdad, incluso si no cambia nada entre nosotras. Hice una pausa, sorprendida por el tono. No sonaba como la madre que conocía, la pacificadora que suavizaba las realidades difíciles con tópicos y evasivas. ¿Hiciste bien en irte?, continuó. He tenido un año para reflexionar sobre los patrones en nuestra familia, y lamento profundamente mi papel en ellos. Tu padre y yo te presionamos injustamente durante toda tu vida. Esperábamos que solucionaras problemas que no creaste, mientras protegíamos a Amanda de las consecuencias de sus acciones. Lo llamábamos amor, pero no era amoroso para ninguna de las dos. Las dañó a ambas de diferentes maneras. Mi café se enfrió mientras seguía leyendo, absorbiendo palabras que nunca esperé escuchar de mi madre. Nuestra familia ha cambiado desde que te fuiste. No de inmediato y no sin dolor. Tu padre estuvo enfadado durante meses. Amanda estaba confundida y herida. Yo simplemente estaba perdida. Pero gradualmente, la necesidad forzó cambios que deberían haber ocurrido hace años. Detalló estos cambios con sorprendente sinceridad. Mi padre había reducido su negocio después de vender propiedades para cubrir la deuda de Amanda. La reducción de ingresos obligó a mis padres a ajustar su estilo de vida significativamente. Mi madre había aceptado un puesto a tiempo parcial en una biblioteca local, algo que describió como inesperadamente gratificante. Lo más significativo es que Amanda había mantenido su trabajo en la tienda durante casi un año, siendo recientemente ascendida a gerente de departamento. Se había mudado a un apartamento más pequeño dentro de su presupuesto real y estaba tomando cursos de gestión empresarial en un colegio comunitario. Está aprendiendo a valerse por sí misma, escribió mi madre. Ha sido difícil para ella, pero veo surgir una fortaleza que siempre estuvo ahí, solo que nunca se requirió. Tu ausencia nos obligó a todos a crecer de maneras que habíamos evitado. La carta no contenía demandas para mi regreso, ni preguntas sobre mi ubicación, ni siquiera una solicitud de respuesta. Terminaba simplemente, no sé si alguna vez querrás volver a conectar con nosotros. No te culparía si la respuesta es no. Solo quería que supieras que tu valentía al irte nos ayudó a todos, aunque nos tomó demasiado tiempo verlo. Que estés bien donde quiera que estés. Eres amada y extrañada, pero más importante aún, eres respetada por tomar la decisión que era correcta para ti. Leí la carta 3 veces, las lágrimas empañando la pantalla en la última lectura. No lágrimas de arrepentimiento o nostalgia, sino de reconocimiento. Algo fundamental había cambiado, no solo en mi vida, sino en la comprensión de mi familia. Más tarde esa tarde, redacté una respuesta cuidadosa, breve pero genuina, acusando recibo de su carta y expresando aprecio por sus ideas. Compartí que estaba a salvo y bien, siguiendo el viaje que había planeado durante tanto tiempo. No revelé mi ubicación ni mis planes futuros, manteniendo los límites que se habían vuelto tan importantes para mi sanación, pero sí dejé una pequeña puerta abierta a la comunicación futura. No estoy lista para regresar, escribí, pero me alegra saber que todos están encontrando su camino. Quizás algún día podamos construir algo nuevo sobre cimientos más saludables. 3 días después, Michael llegó a París, según lo planeado, su sonrisa familiar en la puerta del aeropuerto trayendo una oleada de alegría. Pasamos la tarde en un café al aire libre cerca de Notre Dame, poniéndonos al día de los meses desde que nos vimos por última vez en persona. Tu madre me enseñó su carta antes de reenviártela, admitió entre vino y queso. Espero que no te importara. Quería asegurarme de que no te haría daño. Fue sorprendentemente sanador, respondí. Por primera vez, realmente me vio, no como un recurso o una solución, sino como una persona con mis propias necesidades y límites. La gente puede cambiar cuando tiene que hacerlo, observó Michael. Aunque generalmente se necesita algo dramático para romper patrones establecidos.
Como desaparecer de la noche a la mañana, dije con una pequeña sonrisa. Exactamente así. Pasamos 2 semanas juntos en París, luego viajamos al sur, a la Riviera Francesa. Nuestra relación se había convertido en algo más fuerte durante mi tiempo fuera, la base cambiando de la proximidad y la conveniencia a la elección genuina y la conexión deliberada. Mientras veíamos el atardecer mediterráneo una noche, Michael hizo la pregunta que había estado flotando sin ser pronunciada. ¿Alguna vez piensas en volver, no a la antigua situación, sino para ver los cambios por ti misma? Lo consideré cuidadosamente antes de responder. A veces. Ya no por obligación, sino por curiosidad, para ver estas nuevas versiones de mi familia, para determinar si los cambios son genuinos y sostenibles. Y si lo son, entonces quizás podríamos construir nuevas relaciones, de adulto a adulto, con respeto y límites. Pero aún no estoy lista. Lo sabrás cuando lo estés, dijo simplemente, su mano encontrando la mía en la madera desgastada de la barandilla del paseo marítimo. El viaje que había planeado para un año se extendió a 15 meses mientras continuaba explorando Europa, ocasionalmente acompañada por Michael durante su tiempo de vacaciones. Mi trabajo remoto, enseñando inglés en línea, proporcionaba ingresos suficientes para complementar mis ahorros, y mi blog de viajes había desarrollado un modesto seguimiento que ocasionalmente me conseguía alojamiento gratuito a cambio de reseñas. Durante este tiempo, mantuve una comunicación escasa pero civilizada con mi madre por correo electrónico, actualizaciones básicas de la vida, sin intercambios emocionales profundos, pero tampoco hostilidad. Una reconstrucción tentativa de la confianza a través del respeto constante de los límites. Las lecciones de mi viaje se cristalizaron con el tiempo, volviéndose más claras con la distancia y la perspectiva. Primero, que los límites saludables no son egoístas, sino esenciales. El constante sacrificio de uno mismo por los demás no crea armonía, sino disfunción. El verdadero apoyo familiar debe ser recíproco y respetuoso, no una extracción unilateral. Segundo, que a veces amar significa alejarse. Mi partida, aunque dolorosa, catalizó en última instancia un cambio positivo para todos los involucrados. Si me hubiera quedado y continuado permitiendo los patrones establecidos, todos habríamos permanecido atrapados en nuestros respectivos roles. Tercero, que el autocuidado no es un lujo, sino una necesidad. Los años que pasé poniéndome en último lugar no me habían convertido en una mejor hija o hermana, sino en una persona agotada, cada vez más resentida con las mismas personas a las que intentaba ayudar. Cuarto, que la sanación a veces requiere un cambio radical. El viaje que emprendí reflejó físicamente la distancia interna que necesitaba establecer, creando espacio para redescubrirme fuera de los confines de las expectativas familiares. Finalmente, que el perdón no requiere el olvido. Podía reconocer los cambios positivos en mi familia sin borrar la historia que necesitó mi partida. La reconciliación, si ocurría, se basaría en nuevos cimientos, no en fingir que el pasado no había ocurrido. 18 meses después de mi abrupta partida, recibí una invitación de boda por correo electrónico. Amanda se iba a casar con un hombre que había conocido en su colegio comunitario, descrito por mi madre como estable, amable y financieramente responsable, en lo que parecía un contraste deliberado con sus relaciones anteriores. La invitación representaba una especie de prueba. ¿Podría regresar para una breve visita, manteniendo mis límites mientras reconocía el crecimiento que había ocurrido? ¿Era lo suficientemente fuerte como para relacionarme con mi familia en nuevos términos sin volver a caer en los viejos patrones? Aún no he decidido si asistiré. La mujer que huyó en la noche habría declinado automáticamente, demasiado asustada de ser arrastrada de nuevo al vórtice de la obligación familiar. La mujer en la que me estoy convirtiendo podría ser lo suficientemente fuerte como para visitar brevemente, para observar los cambios de primera mano, para participar sin ser consumida. Cualquiera de las dos decisiones se tomará desde una posición de fortaleza en lugar de miedo, de elección en lugar de obligación. Esa libertad de elegir en función de mis propias necesidades es quizás el regalo más valioso que me di a mí misma cuando desaparecí esa noche. Entonces, ¿qué harían ustedes si fueran yo? ¿Asistirían a la boda como un primer paso para reconstruir las relaciones en términos más saludables? ¿O mantendrían la distancia hasta que haya pasado más tiempo y los nuevos patrones estén más firmemente establecidos? Dejen sus opiniones en los comentarios. Me encantaría escuchar su perspectiva sobre los límites familiares y la reconciliación. Si mi historia resonó con ustedes de alguna manera,
Por favor, denle un me gusta y suscríbanse al canal para más experiencias de la vida real. Compartir estas historias ayuda a otros a sentirse menos solos en sus luchas con la dinámica familiar y los límites personales. Gracias por acompañarme en este viaje hoy. Recuerden, a veces el acto de amor más valiente, tanto para uno mismo como para los demás, es saber cuándo alejarse. Hasta la próxima vez, cuídense a ustedes mismos primero, porque merecen esa prioridad.